Antes de empezar a hablar sobre lo que es un array, considero necesario definir qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una manera particular de organizar los datos en una computadora para poder utilizarlos de forma efectiva. Los arrays entran dentro de esa definición porque agrupan los datos del mismo tipo en una secuencia. Eso es del mismo tipo, es importante tenerlo en cuenta porque algunos lenguajes de programación, incluidos JavaScript, que es el que vamos a estar utilizando, te permiten poner varios tipos de datos en un array. Puedes poner strings, puedes poner números, booleans, puedes poner otro array, realmente no importa. Pero por definición un array es del mismo tipo. Esta es la forma en la que lo definimos. Una estructura de datos que contiene un grupo de elementos homogéneos. Así que queremos apegarnos a esa definición y en la vida real, ya cuando estés programando, te darás cuenta de que es realmente mucho mejor si utilizamos el mismo tipo de dato. ¿Para qué se utilizan los arrays? Bueno, para trabajar con colecciones de datos, en pocas palabras. Un ejemplo común es cuando realizamos una búsqueda y obtenemos una lista con los posibles resultados de lo que estamos buscando. Eso se logra utilizando arrays, agrupando elementos y mostrándoselos al usuario. ¿Cuál es la anatomía de un array? Bueno, tenemos cada división donde va el dato, se le llama elemento. Y la cantidad de elementos que tiene el array se le llama longitud. En este caso tenemos 3 elementos, una longitud de 3. En inglés es length. Y es muy común que lo tiendas a escuchar en inglés, así que hay que irnos acostumbrando a eso. También cada elemento ocupa una posición. Nosotros estamos acostumbrados a contar desde el 1, pero en los arrays se empieza a contar desde el 0. Así que la posición que ocupa el string Python, el elemento Python, es 0. Java 1, Ruby 2 y si tenemos más elementos, así por el estilo. También los arrays tienen una capacidad y esto es algo de lo que no se suele hablar mucho. Para ilustrarlo mejor, hagamos que el array sea más grande y que tenga espacio para 5 elementos. Esa sería la capacidad, el número total o la cantidad total que tiene el array para almacenar elementos. Y la longitud sería 3. No cambia la longitud, solamente que ahora tenemos 2 espacios vacíos. Esto no es algo bueno, estaríamos desperdiciando espacio. Entonces, no queremos hacer eso. Lo ideal es que tanto la longitud como la capacidad sean lo mismo. En lenguajes como JavaScript, esto se hace de forma automática, así que no tendemos a pensar eso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo declaramos un array con JavaScript. Es exactamente lo mismo que hemos venido hablando. Y para ver la longitud, sabemos que utilizamos la palabra length y eso automáticamente hace referencia también a la capacidad que se ajusta automáticamente a la longitud. En Java, por ejemplo, nosotros podemos crear un array sin agregarle ningún elemento y podemos definir que va a tener una capacidad de 4 elementos. Esto es algo que nos permite hacer ese lenguaje. Sin embargo, cuando vemos el length del array, la longitud, nos dice que es de 4. Bueno, en ese caso, si no tuviese elementos, debería ser 0, dado que la longitud es la cantidad de elementos que tiene y no la capacidad. Pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Hay que hacer una salvedad con Java y es que cuando no agregamos elementos, Java automáticamente se encarga de rellenarlos con ceros para que no estén vacíos. En otros lenguajes esto quizás te genere un error, así que también hay que tener eso en cuenta. Para resumir, un array es una estructura de datos que contiene un grupo de elementos homogéneos del mismo tipo. Los arrays tienen una longitud y una capacidad que suele ser la misma y a la que normalmente no se le hace ningún tipo de distinción. Normalmente siempre nos referimos a eso como la longitud o el length. Y los elementos del array se identifican con una posición que empieza desde el 0. Hay que tenerlo en cuenta porque siempre comenzamos a contar desde el 1, pero aquí no pasa eso.
En el próximo video vamos a ver cómo podemos agregar elementos a un array.